Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería. Tequemoch, tradición, calidad, calor de hogar. Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Homes by Cosette Realty, especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Yo hoy me siento, más que complacido, me siento feliz, me siento orgulloso de tener a la invitada que está sentada aquí a mi lado, que ya ustedes la ven con su instrumento en la mano, porque es una mujer que ha sabido forjarse un camino a pulso en el mundo de la música tradicional venezolana y lo ha hecho tan bien que alrededor del mundo se está escuchando Maffer Bandola ejecutando un instrumento que se creía en su tiempo que solamente ejecutaban los hombres, pero ella ha demostrado que tiene un talento, señores, que es envidiable y que permite que los ojos se queden pasmados viendo ejecutar la bandola. Bienvenida, Maffer, a Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra. Encantada de estar aquí, muchísimas gracias. Yo estoy súper feliz porque Maffer es de Barquisimeto, es una ejecutante, se le dice, ¿no? Sí. De la bandola. Y aparte eres la primera mujer en ejecutar la bandola eléctrica. Eso es correcto, en el 2015. ¿Cómo es eso de ejecutar después de hacer esto? A veces vamos a hacer un recuento, pero ¿cómo es eso de ser la primera en ejecutar una eléctrica? ¿Cómo nace la idea de pedir una bandola eléctrica para ejecutarla? Bueno, yo estoy ejecutando la bandola llanera. Y la bandola llanera es una bandola que está de acuerdo a la región de los llanos, ¿no? Ajá. Tenemos otras bandolas en el país. Y la evolución del instrumento ha venido de acuerdo a las exigencias de los músicos, de cada intérprete del instrumento. Entonces, en el medio de la música tradicional venezolana, era difícil para mí conseguir cuál es el perfil de del bandolista profesional, cuál es la meta, cuál es el gol, pues al final. Ajá. Y resulta que experimentando otros géneros, viendo otras cosas, me llamaban la atención algunas texturas de los instrumentos. Héctor Hernández, como se le dice, el Gabán, en Venezuela, sacó su primera bandola eléctrica y yo me quedé, yo creo que quiero eso, y como que por ahí van los sonidos que estoy buscando. Ajá. Y dije, quiero una. Cuando la compro, el luthier Gustavo Gómez del Vigía me dijo, pues eres la primera mujer a la que le estoy haciendo una bandola eléctrica. Wow. Inmediatamente le escribí al maestro Héctor Hernández y le pregunté, ¿quién más tiene una bandola eléctrica? Él me dijo, Nadie. por ahora yo, y usted es la segunda que tiene una. Qué Es así como pasó. impresionante. Y eso te llena el corazón porque tú dices, soy la primera mujer. Y digo que te llena el corazón porque te forjaste un camino entre hombres, que eran quienes ejecutaban este instrumento, y entre hombres que ejecutaban la música tradicional venezolana, porque el pajarillo, los joropos y tal, siempre se veían eran los hombres, con el arpa, el cuatro, todo eran hombres, pero ahora estamos viendo algo totalmente distinto. Pero yo me estoy adelantando a esta entrevista, lo que pasa es que estoy emocionado de Yo tenerte, también, estoy contentísima de tenerte de porque verte. tenía tiempo. Hace años nosotros hicimos un proyecto que se llamaba El Canto de la Esperanza. Así es. Y ahí tuvimos la oportunidad de tenerte también para hablar de tu instrumento y de un proyecto del que vamos a hablar más adelante, que es la Dama Project. Sí, seguro que sí. Pero vamos a irnos, Maffer, a la infancia. Este programa, no en vano, se llama Colores, Sonidos y Sabores. Aun cuando contigo vamos a hacer los sonidos de nuestra tierra, yo también quiero averiguar sobre los sabores y los colores que han estado presentes en tu vida. Genial. Porque son elementos en nuestra vida que nos marcan. Así es. Si yo te pregunto, Maffer, una muchacha que nació en Barquisimeto y se la llevan chiquitica a Apure, que yo digo que fue un viaje muy afortunado. Si no te hubiesen llevado, no te estuviésemos ahorita, no te Así es. estuviésemos viendo Así tocar o ejecutar este instrumento. Así es. ¿Cómo fue la infancia de Maffer entre Barquisimeto y los llanos venezolanos? Esa infancia, digamos que fue de mucho descubrimiento y de mucha, o sea, de mucho intento. Esta infancia viene de un hogar que son mi papá y mi mamá, que se deciden ir a los llanos donde no está su familia. Su familia estaba en Lara, ¿no? Nos vamos a Guanare, estado portuguesa, y ahí empieza, bueno, la vida de personas que migran a otro lugar, que es trabajar mucho para poder establecerse y tener que estar con nanas, pues, personas que te cuidan mientras tus papás están trabajando. Exacto. Entonces fue como de mucho conocer y de observar y de conocer el lugar donde papá trabajaba como maestro, como profesor de biología. Y es ahí donde empiezo a familiarizarme con el contexto que eran los llanos, ¿no? Esta sabana que se describía, esto verde, estos animales y la simpleza en la toma de decisiones del día a día. Ajá. Entre esas cosas,
que primero fue conocer el contexto, como el paisaje. Mis papás deciden que, bueno, vamos a ver si esa muchacha hace algo, porque tiene mucha energía y no se le acaba la energía. Vamos a ver con qué hacemos que drene la energía y duerma. Así es. Entonces, entre esas búsquedas que pasé por ballet, por gimnasia, por poesía, escribir, por pintar, vamos a estudiar. Me dicen, vamos para que estudies 4. No había cupo y bueno, el maestro recuerdo que dijo, no hay cupo para estudiar 4, pero hay disponibilidad para tocar bandola. Y mi papá no tenía ni idea, mi mamá tampoco. Porque hay dos cosas, existe la bandola y la mandolina. Exacto. O sea, y uno las confunde, el que no es músico las puede confundir. Total. Y son totalmente diferentes también y producen o generan un sonido totalmente distinto también. Así es. Y estos son los espacios para conversar de esa diferencia y hacerlo muy amigable y muy accesible. O sea, no hay que tener miedo, ay, yo no sé qué es eso. Sí, es importante que sepas porque tú sabes en tu casa la diferencia entre una harina pan y otra harina de otra cosa y, de otra marca y te sabes la diferencia exacto. del refresco que te gusta y el que no te gusta. Entonces considerar esto como tu casa, o sea, las músicas y tus instrumentos, y por eso agradezco. ¿Y cuál es la diferencia entre una bandola y una mandolina? La cantidad de cuerdas, principalmente. La bandola llanera tiene 4 cuerdas, la mandolina tiene 8 cuerdas. La técnica de ejecución es distinta, la forma es totalmente distinta también. La bandola tiene forma de pera, no un aguacate, también se le puede decir así. Y la mandolina generalmente es como una gota, digamos que la mandolina es sin esta parte. Solo la parte redonda de abajo, ¿no? Y viene Y viene también todo el diapasón con las cuerdas. La técnica de ejecución es mucho más del peinado. Ya viene el mango. También le dicen mango, sí, diapasón o mango. Ajá. Y bueno, las cuerdas son todas de metal en la mandolina. En la bandola llanera tenemos 2 de nylon, 2 de metal. Y por supuesto el repertorio, los cantos que se hacen alrededor, las letras que se usan con ese instrumento son diferentes. Son totalmente distintas. ¿Y a qué jugabas, Maffer, cuando estabas chamita, cuando tenías tanta energía que tus papás decían, vamos a meter a esta muchachita en algo, porque si no, nos va a agotar a nosotros? Y me imagino a tus papás llegando tarde de trabajar a lidiar con toda la energía que tiene una niña tan pequeña. Claro, yo jugaba mucho con carros y montarme en cosas y correr, o sea, como árboles, correr, lo que era actividad física. Yo sentía que y me hacía mis propios personajes. Yo hablaba con las cosas que tenía, como soy hija única, no tenía con quién compartir mi espacio de juego, entonces hablaba mucho y hablaba con las señoras y recuerdo que como que mi contexto era mucho de adultos, de hablar y preguntar, ¿y qué es eso? ¿Y por qué? Y bueno, las señoras que me cuidaban, bueno, le caía yo a preguntas de su familia y su casa y era más que todo desarrollar mi propia realidad del día a día. Pero no me gustaban las muñecas. Sentía que era muy aburrido tener algo ahí que no hablaba y no se movía, o sea, como que era... que no generaba una conversación para... No, exacto, los carros como que se iban solos, o sea, no tenían sé, acción. Tenían acción y bueno, y abrir huecos y abrir las frutas por dentro, o sea, como que me gustaba lo motor, lo que veía que pasaba algo. Y bueno, a la pregunta que decías de a qué suena tu infancia, no sé si ahorita ya puedo tocar la bandola. Dale, vamos a ver a qué sonaba la infancia de Maffer. Hasta que bueno, como a los 7 años es que conozco la bandola llanera, ¿no? Y lo primero que me enseña mi maestro es un pasaje que se llama Fiesta en el Orza. Wow, a ver, ¿cómo suena eso? Qué impresionante. Ese sonido es tan bonito. Y sabes que me hace ahora hacerte esta pregunta, porque hay un tema de Simón que dice que se llama Todo este campo es mío. Que él dice, antes de cantarlo en el disco Simón Cuenta y Canta, él dice que a veces no hay como la íntima soledad, esa íntima soledad que podemos decir, todo este campo es mío y de nadie más. Así es. ¿Cuáles son esos paisajes que tienes grabados en tu memoria cuando escuchas esta música? Porque yo escucho esto y me imagino la inmensidad del llano. En una oportunidad tuve el chance de estar en la Hacienda Santa Bárbara en Barinas. Claro. Y yo decía, wow,
¿dónde se acaba esto? ¿Dónde? Porque es una inmensidad tremenda y vas montando un caballo. Vaya, güey, no sé montar caballo, esa vez nos montaron y los amigos con los que andaba le daban con el fuete del caballo Claro, para que arrancara. para que arrancara, Y yo lo que hacía era asustarme porque decía, si me caigo esta vaina va a pasar algo terrible. Pero es eso, te sientes en medio de una inmensidad, Sí. pero sientes que esa inmensidad es tuya. ¿Cuáles son esos paisajes o esos colores que tenías tatuados en tu memoria de tu infancia? Bueno, tengo mucho el verde como memoria. Mis papás primero viajaban mucho a Barquisimeto, Guanare. Y bueno, como estaba pequeña, la ventana del carro me llegaba más o menos acá. Ajá. Y recuerdo que cuando empezaban como a pasar así o sea, como el monte, Ajá. la cosa, yo empezaba como que me daba sueño. Y me dormía, ¿no? El verde me dormía. O sea, era como el color verde, Ajá. ya viene carretera, me dormía. El otro color que veo, el verde, bueno, precisamente de los llanos nos parábamos en la carretera y comíamos. Recuerdo que mamá hacía como una viandita, preparaba yuca, Ajá. mantequilla con ajito y cilantro y quesito encima, nos parábamos a comer y entonces daba chance como de ver Los paisajes. los paisajes de la carretera y nos parábamos y los carros pasaban ¡bum! ¡Bum! Ahí, pero al final del otro lado es un paisaje que tú no logras que personas que no han estado en estos contextos, que son los llanos, puedan entender. Lo único que logro usar para dar como referencia es, así como tú ves el mar, que es azul, el agua y el cielo azul, imagínate, ese mar, en lugar de ser azul, verde. Verde intenso. Ajá. Y luego esta línea azul. Entonces cuando alguien te decía en las letras de la música, de nuestra música llanera, que dicen, este amor se acaba en esa línea verde-azul, ¿no? Entonces, tú no vas a llegar a ese final. O sea, eso es un Exacto. amor que no llega, nunca se va a acabar. Exacto, O sea, porque entonces, es infinito. Sí. O sea, y cómo corta el azul, el verde, pero tú sabes que ese no es el fin, sino que tienes que seguir rodando Eso. para poder llegarle. Y la capacidad que tienen los llanos o estas tierras de poder cambiar en las dos estaciones que tienen, que es la época de sequía y la de lluvia, ¿no? Ajá. En la lluvia se llaman los esteros, ¿no? Que es estos espejos de agua que se hacen porque estos terrenos son arcillosos y la absorción del agua es muy limitada. Por ende, son varios meses hasta muy que lento, esta sí. agua pueda ser absorbida de nuevo por la tierra. Entonces, toda la vida del llanero cambia alrededor de estas estaciones. Y lo que antes usaban, que era su carro, su caballo, usan sus lanchas o su barquito, Sobre los esteros. su botecito donde van a Su empezar, peñerito. su peñerito donde van a empezar a pasar y atravesar. Me voy a trabajar y agarran su cosita y atraviesan hasta llegar. Y para trasladar a las vacas tienen que ir las vacas nadando con riesgo de ahogarse en todo este aguacero. Y que lo están digamos que son. arriando ellos en sus lanchitas, en Y, el bote. a veces los arrean en el propio caballo nadando. O sea, todo esto cambia en las dos sesiones, en las dos estaciones, lluvia y sequía. O sea, cambia la vida totalmente en cualquiera de las dos. Y ese paisaje verde-azul cambia a espejo del Y cielo. azul. O sea, es el espejo del cielo, porque como no se mueve, Exacto. es un espejo. Por eso Tal llaman los cual. esteros de los llanos. Los esteros de Camaguán. Que se- Total. Mafer, y si yo te digo ahorita, dime un plato que yo te lo sirvo ahorita, aquí donde estamos, y viajas a la infancia. ¿Qué se comía en la casa de tus padres? Comíamos mucha arepa. La arepa era súper Y importante. el en relleno, casa. porque la arepa creo que es de toda la región, Sí. de toda Venezuela, Sí. pero el relleno es el que cambia. Sí, había queso, el queso llanero que es durito y saladito, que eso no lo consigues en ningún lado. O sea, tú buscas, aquí por lo menos viviendo en Estados Unidos, he buscado todos los quesos. Es complicado. Ninguno me llega al sabor ideal, pero la mantequilla y el aguacate. Entonces el aguacate así en lonjitas, pero es un aguacate cremoso. Ajá. Que teníamos Sí, es una así mata tipo de aguacate. mantequilla, o sea. Tipo mantequilla. Teníamos una mata de aguacate en la casa que mi mamá embarazada de mí le dio unos machetazos porque dicen que las mujeres embarazadas, cuando un árbol de aguacate no quiere dar frutos, ¿En tú le serio? caes a machetazo a la planta Y empieza a dar. y entonces da frutos buenos. Bueno, yo me comí los aguacates que mi mamá le dio machetazo a la planta. ¿Qué tal? eran súper Bueno, ya ahí tienen un tip cremositos, para mantequillosos. aquellas plantas que no están dando. Si encuentran una mujer embarazada, dele un machete y dígale que le dé unos machetazos. El aguacate sale increíble después que la mujer le da los machetazos son como para quitarle un poquito de la corteza de la Ajá. planta. No es matar la planta, Exacto, ¿no? Es como, sí. y ella tiene que decirle, vamos pues, a cargar pues, mira cómo yo estoy cargada. Es ¿Qué como hablar con la tal? planta. Y de aguacate es bueno. Qué bueno, tipo mantequilla, o sea, que te los comes. Yo me comí esas arepas con aguacate en la infancia. Wow, qué impresionante, Mafer. Ya, si avanzamos un poquito,
yo tuve la oportunidad de verte en el musical que están haciendo acá en la ciudad de Miami. Para la fecha que estamos haciendo esta grabación, ya ellos están llegando al final de la temporada, que termina ahorita el 25. Pero vamos a rogarle a Dios que se extienda un poquito más, porque las personas que no han tenido la oportunidad de verlo deben darse ese gusto y ese lujo de sentarse en esas butacas del Colony y disfrutar estas 5 historias de venezolanos de diferentes regiones de Venezuela, donde cuentan sus historias, donde cuentan sus vidas. Y ahí contabas algo que a mí me pareció sorprendente, lo del que concursaste como para ser reina de la feria, pero ya no terminó siendo la reina de la feria, terminó siendo la mi fotogénica, Sí. y mostrando el talento también con la bandola. Pero cuando llega Mafe, después de haber pasado todo esto y de haber aprendido, de descubrir este instrumento, porque no había oportunidad de tocar el 4, la exposición, que la gente te viese y dijera, wow, ella toca la bandola y la ejecuta de una forma magistral como quizás ningún otro hombre la va a ejecutar. ¿Cuándo llega ese reconocimiento a tu vida? Es importante, antes de responder esta pregunta, como describir el contexto de tener que salir y buscar en otro lado, ¿no? Exacto. Describir el contexto del mundo de la música llanera es hablar, pues, de unas dinámicas que dentro de todo explican el contexto de la vida de un llanero. El llanero trabaja, provee, pues, el dinero para la casa, la mujer está en la casa para poder mantener y sostener, pues, la estabilidad doméstica. De una manera u otra, la comida va a estar ahí cuando el llanero venga de trabajar, que son muchas horas de trabajo. Y esto de ir a, digamos, a desestresarse y relajarse al tocar ese instrumento estaba reservado para quien trabajara, entre comillas, más. Para los hombres. En este caso, pues, el llanero, el caballero, el hombre. Y el que tenía este derecho de ir a la parranda, pues, a celebrar porque trabajó tanto. Eso, bueno, vaya a la parranda, claro, vaya a la parranda. Y dentro de todo, pues, la mujer en esta celebración no cabía, porque usted tiene que estar en la casa para que todo esté bien. Imagino que cabía nada más para bailar. Sí, y si ibas era destinado a que ibas con alguien. Ajá. O sea, tú no vas sola a la parranda. Tú vas o con tu papá, o con tu hermano, o con tu esposo, novio, lo que sea. Y si ibas con tu papá, era porque iban a cortejarte. Y todo estaba listo para que esa relación pasara en la parranda de manera social y pública. Era una exposición para buscar tu compañero. Sí, era como que el padre diciendo, aquí está mi hija, está soltera, ¿quién se atreve Venga a bailar joropo con ella. Exacto. Y si tú decías que no a alguien en esa fiesta llanera que te invitara a bailar, entonces tú no podías bailar con más nadie. O sea, habían unas dinámicas que se entienden en el contexto de la música llanera que lo traemos ahora a las dinámicas de la música llanera en general. Exacto, y yo sé que te hice la pregunta, pero cuando me estás narrando esto, me surge esta otra. ¿Cómo haces para abrirte camino en medio de eso? Sí. O sea, algo que estaba tan destinado solamente para lo que tú dices, para que el hombre se desestresara, se relajara y disfrutara. Exacto, yo quería aprender a tocar bandola. Necesitaba espacios para empezar a ganar dinero tocando bandola. Yo necesitaba reafirmarme que sí se podía hacer música tocando un instrumento tradicional. Ahora me di cuenta que tocando esta música había muchas evaluaciones, demasiada reinforce, o sea, tú tenías que reafirmar que sí, yo toco, sí, yo puedo, sí, yo soy afinada. Entonces, en ese contexto dije, tal vez si es que si cambio de contexto, yo puedo conseguir que me den oportunidades para tocar. Solo que me la dieran, para poder tocar. Y que, claro, que te escucharan y te viesen ejecutando el instrumento. Bueno, entonces, ¿qué hice? Me empecé a abrir a tocar con ensambles de otros géneros musicales. Y la gente como, ay, me gusta cómo tocas la bandola, ¿será que te aprendes estos acordes y me acompañas en este bossa nova? ¿O me acompañas en este funk que estoy tocando ahorita? ¿O será que si tocas, por ejemplo, Gaélica, que es una banda en Venezuela, me invitaron a su concierto sinfónico en el Teresa Carreño, diciéndome, mira, tenemos un tema sinfónico, tenemos un tema que es celta, pero creemos que la bandola entra chéverísimo aquí. Escuché el tema y es una chipola, lo que yo acabo de tocarles a ustedes. Entonces yo dije, nada, yo toco aquí esta parte de la chipola y ellos, que suena increíble, que no sé qué, mira, nos gusta, ven, vamos a ensayar. Ah, para hacer las cosas se ensaya. Para hacer las cosas tú te reúnes y defines que vas, hay un micrófono, se afinan todos iguales para, o sea, empiezo a descubrir que hay una especie profesional de desarrollo para que todo sea seteado y que se te respete como artista en tu perfil. Entendí, yo soy un artista. Entonces es ahí donde me quedé con la gente que se preparaba para conciertos y yo dije, yo no quiero estar tocando en bares donde la gente está rascada y no me van a poner cuidado. Y que me estén echando piropos al morboso. No quiero eso. Que está bien, claro, perfecto, pero para mí ese no era un lugar seguro para estar. Claro.
Como mujer no, tú estás en jaque en esos lugares. Exacto, Mosca. tal cual. O sea, tienes que estar como... Y yo no quiero estar así. Yo quiero llegar, que la gente se siente y yo Disfrute. toco mi cosa. Terminé, la gente se paró y se fue. Nadie tiene por qué sentir que tiene el derecho sobre mí de decirme lo que se les pase por la cabeza. Exacto. O sea, este tipo de seguridad es la que buscaba. Y es así como empecé a escoger dónde tocar, con quién tocar, por qué tocar lo que tocaba, de qué manera me iba a vestir, de qué manera me iba a presentar estéticamente ante el mundo diciendo que soy una mujer que toco bando. O sea, todas estas decisiones yo no sé si los caballeros la tienen que tomar tan en serio. Yo Sí, creería, es o sea, si tú me permites o si yo me permito una licencia, yo creería que no. Yo creo que... Y eso es bellísimo. Exacto. Qué chévere estar así de libre, no tener que pensar tanto para poder tocar tu cosa. O sea, qué chévere. Pero tú has abierto un camino o has sido ejemplo para quienes te ven y también estaban como tú. Quiero tocar un instrumento que supuestamente, aunque creo que en la actualidad no está tan complicado como lo estuvo en tu época cuando te dieron este instrumento porque no había posibilidad para estudiar el 4. Y yo digo que son esas cosas afortunadas de la vida. Que tú dices, bueno, ella no se crió en Barquisimeto, que es nuestra ciudad natal, se crió en Los Llanos, pero eso fue afortunado porque descubriste el instrumento. Total. Fue afortunado que no tuvieses la oportunidad de tocar el 4 porque descubriste la bandola y la bandola te ha abierto muchísimo camino. Así es. ¿Cuándo empieza llega la exposición? la exposición y cuándo llega, cómo sonaría el momento actual que tú estás viviendo, donde ya te abriste un camino que ya nos contaste que fue un poquito más fuerte y que ha sido distinto a cómo se lo forja un hombre? Ok. ¿Cómo- ¿Puedo tocar un tema que es el... Ah, ¿ya empezaron a grabar? Sí, Ah, sí, ya estamos grabando, dale. Bueno, voy a tocar qué pasó con lo de la música llanera. Cuando entendí que había posibilidades en otros espacios donde la música tradicional se podía tocar, empecé a llamar a la gente gracias a las redes sociales, a escribirles por Facebook, mira, me gusta esto que estás haciendo, yo creo que puedo tocar algo con la bandola en ese tema. Y la gente como, pero bandola aquí, yo no sé. No sé si vaya a encajar. Aún así fue muy receptivo. Entre estos asistí al Festival de Jazz de Barquisimeto con Zully Perdomo, Exacto. acompañando a una amiga a tocar un funk. Ella había aplicado para una beca, yo solo la estaba acompañando y finalmente me gané una beca para ir a estudiar música popular brasileña en Brasil, en Curitiba específicamente. Ahí aprendí, pues vi otra manera de hacer música en Brasil y cómo se buscaban el dinero los artistas. Ajá. Entendí más de producción, de qué es lo que haces tú como freelance, como Exacto. una persona que tú Ajá. misma te haces tu plata y no dependías de un productor. Entender que un productor... Entonces, bueno, todo esto me permitió ver, no, pero si yo hago aquí, hago acá, voy para Venezuela otra vez cuando volví de Brasil. Yo quiero ver otros ritmos en Venezuela. Exacto. Y es así como voy a la costa venezolana, en los velorios de Cruz de Mayo, veo la gaita, veo la fulía, la gaita tambora, veo los tambores de charayave, veo charaba... O sea, yo decía, ¿cómo es que todos estos ritmos yo no me los conocía? Y es así como compongo un tema que se llama Agreste, que está en un disco de una banda que vamos a hablar más adelante, que es mi proyecto en la actualidad. Y es un tambor de Aragua, pero compuesto en la bandola llanera. Wow. Entonces yo, si quieres... te A voy ver, mostrar ¿cómo un suena pedacito así? de eso. Entonces la cosa suena como tu, ta, tu, ta, tu, ta, cutucu, tu, ta, tu, ta, cutucu, tu, ta. Ese es este tambor, ¿no? Entonces el ritmo empieza 1, 2, 3 y... Es que ejecutas unos sonidos espectaculares. Y ahora me sorprendió porque cuando tocaste el sonido de tu infancia, cómo la bandola ejecuta como si fuese la voz, porque entendí La melodía. la melodía de lo que estabas tocando. Así es. Sabes que en la vida hay algo que yo creo que es fundamental, que son las relaciones. Total. Cuando tienes relaciones o te conectas con personas, las personas adecuadas, pues surgen cosas maravillosas. Y yo creo que una de las cosas maravillosas que ha surgido en tu vida es la Dama Project. Sí. ¿Cómo conoces a estas mujeres que son integrantes de la Dama Project? Porque todas no son de un mismo lugar, son de distintos lugares
y tú te puedes dar cuenta cómo la música puede unir y puede fusionar a unas mujeres a sacar un proyecto tan espectacular como La Dama. ¿Cómo se conocen y cómo surge este proyecto? Bien, en el 2014 se abre, entre estas búsquedas que yo tenía, ¿dónde yo me voy con mi bandola? Ajá. Hay una aplicación por internet en un programa que se llama One Beat, que organiza el Departamento de Estado de Estados Unidos. Ajá. Y específicamente el Departamento de Educación y Cultura. Abren una llamada, una convocatoria para artistas que tengan una relación de la música con impacto social, que tuvieran alguna idea de cómo la música. Y yo decía, bueno, yo creo que la música, y voy a hablar de la bandola, porque la aplicación era hablar de ese proyecto, de cómo usas tú la música para solucionar un problema en tu comunidad. En mi comunidad es en Barquisimeto, donde yo estaba en ese momento de mi vida. Yo volví a Barquisimeto. Yo vivía en Cruz Blanca. Eso es un barrio que está en el pleno este de Barquisimeto, pero está muy rodeado de edificios increíbles, pero se quedó así. Un barrio, quedó exacto. como barrio en el medio, y hay mucha violencia, hay muchas carencias, hay muchas cosas ahí. Entre estas cosas que no podía ser ajenas a ella, es el embarazo en las chamas que tenían 16, 15 años. El embarazo precoz. El embarazo en la infancia, que ya se le llama. Exacto, sí. O sea, cuando yo las veía, yo, pero y esta muchachita también. Y entonces y yo salía con mi bandola para mis ensayos, mis cosas, y yo las veía, y yo, Bueno, un día llegué a ensayar ahí en la acera con un amigo cuatrista, no tenía la llave de la puerta de mi abuela, se me olvidó la llave. Yo le digo, bueno, vamos a ensayar aquí en la acera, ¿qué más? Mira, esto es lo que hay que tocar, tal. Y se empiezan a acercar una de las muchachas, entre ellas una que no estaba embarazada, otra que sí. Y me preguntan, ay, pero ¿y qué es eso? ¿Y cómo tocas tú? Empezamos a hablar. Y se abrió una conversación entre ellas y yo que no se había dado en ningún otro momento. Exacto. Y yo dije, sentarte en la acera, tocar tu instrumento, es algo que quita la formalidad de lo que puede ser lo abstracto de que ella es artista, yo no soy artista. Exacto. Entonces, o ella tiene un talento y yo no tengo. Yo no tengo, esa chama piensa distinto a mí. Eso para mí fue, aquí hay algo, ¿no? Exacto. Entonces, el tocar en el barrio con estas panas y conocer su historia y por qué pasaba lo que pasaba con sus vidas. No había un plan, no había una referencia de después de bachillerato, ¿qué más va a hacer uno? Casarse, y tener un bebé. Y yo, no, puedes hacer muchas cosas, por favor. Exacto. Entonces, esta cosa me hace a mí sentir que algo pasaba con el instrumento que me permitía acceder a las personas de manera que no había filtros. Este fue mi proyecto para aplicar a esta residencia artística, donde dije que yo tengo la certeza de que si yo toco en mi barrio con varios músicos, se van a acercar varias muchachas y entender que algo va a pasar en sus vidas distinto, solo por hablar y escuchar otra manera de ser. Claro. Entonces, me gano la residencia artística, que es una convocatoria que te traen a Estados Unidos para compartir con 25 músicos de 21 países. Ahí yo representaba a Venezuela. Lara, que es mi compañera de banda, representaba a Brasil. Daniela, también como parte de la banda, representaba a Colombia. Y a Sara Lucas, que es una guitarrista también de acá de Estados Unidos. Juntas tuvimos una química rápida, empezamos a conversar en español. Yo hablaba cero inglés en el 2014, pero cero. ¿Y ahorita? Ahorita de hecho doy talleres en inglés, en portugués y en español, de bandola llanera. Muchacha, pero tú has avanzado muchísimo. Bueno, pero me ha tocado porque si no me quedo. No, porque es que, o sea, antes, perdón que te interrumpa, pero creo que desde pequeña te forjaste un carácter que era el de reaprender, el de abrir tu mente y aprender cosas nuevas. O sea, Claro. la bandola, entonces relacionarte con la gente y decir, bueno, si no voy a tocar la música llanera, voy a descubrir en qué otro género lo voy a hacer. Si no es en español, tengo que hacerlo en portugués y en inglés también lo voy a hacer, no me importa. Y eso es de aplaudir. A todos estos es importante reconocer el soporte que tuve en mi casa con mis papás. O sea, hay un soporte que sin eso yo creo Exacto. que para mí sería difícil tener la certeza, ¿no? Y además a mis maestros de teatro, de ballet, de canto, eran unos bohemios en los llanos, unos bohemios en Barquisimeto, o sea, gente que tenía unas conclusiones como una conclusión que quiero compartir acá es un maestro que me dijo a mí, Carlos Mínguez, que todavía vive en Venezuela, en Guanare, me dijo, el límite está en la parte trasera del patio del universo. Y yo, de niña, como 9 años, le digo, ajá, y cuando yo llegue allá, entonces ya, ahí está el límite. Me dijo, ve para allá cuando vayas. Y si consigues eso, vienes y me echas el cuento, me dijo. Wow, y yo, ¿qué?
O sea, como niño que te abran así, Exacto. ya no hay forma. Que o te sea, digan que no hay límites. no hay límites. Exacto. Hoy día entiendo, no, lo que me dijo que era que no había límites. Pero en ese Exacto. momento era como, Porque hay que conseguir el patio el del límite te lo universo. pones tú también. Exacto. Entonces, o sea, depende de dónde esté el patio del universo Entonces, para como ti. eso. Quería reconocer ese espacio como las personas con las que rodeas a tus hijos, como la proyección de los padres de qué quieren con esos chamos, esa chama. Exacto. ¿Para dónde quieren ese chamo? Mi papá y mi mamá tenían como claro, era que sea libre, que tenga chance de escoger, que pueda escoger. O sea, como eso es todo lo que mi papá como que se plantearon conmigo. Claro, y creo que lo lograron. Yo les agradezco, sí. Entonces, lograron. hicieron una química espectacular, porque yo me fui a otro lado porque Perdón, me con la interesó, banda, no, me claro. interesó muchísimo lo que estabas diciendo. Entonces, conoces a estas otras mujeres de Brasil, de Colombia y una de acá de Estados Unidos y empiezan ustedes a hablar en español porque tú no hablabas inglés en Sí, esa época. la colombiana nos traducía, mi amiga Daniela, que le agradezco, Ajá. traducía todo, y empezamos a componer juntas, ¿no? Y entonces era la poesía de español mía, traducirla al inglés de Sara, que es Ajá. nuestra cantante que empezó cantando principalmente. Empezamos a armar toda esta idea y yo les dije, ay muchachas, ¿por qué no vamos a Barquisimeto? Ajá, Y yo tocamos recuerdo. en la acera gorda de mi barrio, allá en Cruz Blanca. Yo creo que si las muchachas las ven como 4 mujeres que tocan instrumentos profesionales y tienen Ajá. una vida, se les va a acabar esa idea de que no van a hacer más nada después de bachillerato, sino Exacto, parir. salir embarazada. Exacto, que es hermoso. O sea, me No, es encanta que es aquella mujer. hermoso porque ajá, de algo tenemos que llenar el planeta. Claro, O sea, y, pero, no, y también como que haya opción de decidir. Yo Exacto. quiero porque siento, pero no como, ¿qué más? Esto es lo que me toca hacer. No, vale, hay muchas maneras de ser. y hay muchas opciones en el mundo. Eso. O sea, el universo, como te lo planteó tu maestro, tiene muchos lugares, o sea, hay muchas formas para desarrollar. Sea el talento que tengas, porque puedes tener talento en las manos para hacer de esto que tenemos aquí, hacer algo espectacular. Tú lo tienes para ejecutar o para sacarle sonidos a este instrumento que suenen y que te rememoren y te llegan momentos bonitos para el despecho, para lo que sea. Sí, totalmente. Y bueno, en esa idea empieza el proyecto. Y yo digo, se va a llamar La Dama, porque es para hablar de la mujer, de qué pasa con la mujer músico profesional, a dónde está. Entonces, claro, cuando yo las veo a ellas, que eran durísimas en lo que tocaban, Ajá. y que yo les preguntaba, ¿ustedes viven de la música? O sea, tú ganas dinero, sí, yo pago mis facturas con la música, y yo, ¿cómo haces? Yo O sea, quiero. Cuando sí, entonces ahí hacemos este proyecto y las muchachas, claro, se llama La Dama porque Lara, brasileña, Daniela, de Colombia, y María Ajá, Fernanda, ajá. de acá de Venezuela, La Dama. Wow. Ahí nace el nombre del proyecto, ¿no? Después se suma Sara y nosotros, ay, se va a llamar La Dama, Sara. Y ella, no, el marketing está chévere como La Dama. Exacto, vamos a dejarlo no así. importa. Yo estoy, pero no importa que nos parezca entre la sigla. Bueno, ese proyecto en especial ha perfilado mi idea de ser una músico profesional y entenderme como que cada cosa que hago, mi trabajo, vale, que hay unos requerimientos necesarios para que yo pueda tocar en un lugar y que hay unas necesidades que yo tengo que pagar en mi vida y que yo decidí que iba a venir de la música. Entonces, todas mis decisiones se basan en eso, en esas formas, ¿no? Claro. Entonces, gracias a La Dama, me convertí pues en una empresaria en la industria de la música, en una educadora que entiendo ya que puedo educar en 3 idiomas. Me convertí también en productora de mis propios eventos, de mis espacios. Me considero una creadora de espacios para el intercambio intercultural. Y de una manera u otra yo me gradué como comunicadora social en Barquisimeto también, en la Universidad de Yacambú. Y todo esto me ha permitido usar como todos los skills que tengo. Además de que estudié 5 años de medicina en la UCLA en Barquisimeto. Ah, no, pero Entonces como que todo este ¿qué te contexto faltó es a ti como- por hacer? De verdad que Yo tu creo que me maestro hizo un faltan buen todavía unas trabajo. cositas. No te falta muchísimo porque tu maestro hizo un excelente trabajo. Te dijo que el límite no existe. Tú no te lo pones y creo que no tienes límites. Nadie, ni tú De tampoco, verdad, ni ustedes no. que me están viendo. No tienen. Nadie, o sea, no nos podemos poner límites porque no hay. En estos días vi un corto de Roberto Gómez Bolaño que él dice que a los 42 años fue que hizo el Chapulín Colorado, a los Imagínate, 41 eso me encanta. y a los 42 el Chavo. Eso Entonces me- tú dices, mira. no hay. Hay gente que ya a los 40 dice, no, ya la vida se me pasó. Exacto. Pero la vida te está comenzando, No, no, por no. Dios. Yo quiero, o sea, con todo esto es como crear un proceso de entender que la bandola como instrumento tradicional y que porta unas tradiciones y una manera de hacer las cosas, se pueda despegar de la idea de que como tradicional, por amor al arte, entonces no hay que cobrar, no, que el amor, que la vida. No, no. Yo quiero en un momento de mi vida poder descansar y se está haciendo dinero solo. Y Exacto. yo descansando. Porque registré mis obras, porque conozco mis derechos de intelectuales, de propiedad intelectual, porque sé dónde están mis royalties, porque sé, o sea, eso es lo que quiero y como hablarlo dentro de todo, como por eso como mujer teniendo esta bandola llanera, es eso lo que quiero construir y que las mujeres que puedan o las niñas, por eso ando siempre con mi bandola, porque es importante que se vea lo que hago
y por qué existo y por qué soy. Y porque estás orgullosa. Y yo creo que has dado un punto donde le podemos decir a la gente que la educación es sumamente importante. Sí, el saber, eso que tú estás diciendo, saber dónde están tus regalías, tus derechos de autor y todo, te ha permitido entonces ir construyendo algo para lo que tú quieres. Estar en tu casa descansando y que el dinero trabaje para ti, no tú trabajar para el dinero. Exacto. Y tú simplemente Porque a estás dedicarte a escuchando ejecutar. Exacto, porque estás escuchando en no sé qué país mi canción, ahí está pasando. Está cayendo un centavo, pero está cayendo ahí. Algo está cayendo. ¿A qué suena la dama para ti? Si yo te digo, toca un pedacito de La Dama, Sí. ¿cómo sonaría? ¿Cómo describirías con la bandola La Dama? La dama es la combinación de las tradiciones orales de 4 países, Brasil, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Y como pintar o usar brochas de los sonidos contemporáneos en ese contexto. Entonces, yo compuse un tema que es un onda nueva, venezolano, o sea, este ritmo, este género, pues creado por Aldemaro Romero en Venezuela. Ajá. Yo se lo fui a presentar a las muchachas y le dije, muchachas, vamos a hacer una canción con este tema. Y el tema se llama Confesión, y es la confesión de una mujer a la luna sobre lo que significa para ella vivir con la soledad, una relación de alegrías y de tristeza. Y eso hay que hablarlo. Hay gente que está bien sola, pero a veces está mal sola. Bueno, como que como mujer músico tienes que estar sola muchas veces. Exacto. ¿Qué significa eso? El tema se llama Confesión. Es una onda nueva, pero la brasilera le metió un ritmo brasilero distinto y la colombiana le metió un ritmo colombiano distinto, pero todo coincidió. A ver. No tengo una copa que sostenga mi amor. Lo puedo contar a la luna, la tormenta en mi corazón. Eso es lo que tengo que decir. Ya va a amanecer. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y sí, suena Venezuela. Sí, hay algo Suena ahí. Venezuela, exacto. Empieza sonando Venezuela y luego empieza a sonar como esa música brasileña. O sea, es una mezcla. Sí. Es una mezcla es total. como que cuando nos preguntan a qué suena la dama, y yo, bueno, imagínate que estás en un lugar y al mismo tiempo sientes que estás en varios sitios al mismo tiempo. Exacto, que suena Holanda Nueva, suena o sea, Brasil, Colombia, todo, exacto. al sabor. Así es. Qué rico. Mafer, nosotros nos estamos acercando al final de esta entrevista. Yo no quisiera que se terminara porque me gustaría hablar de muchísimas cosas contigo, pero invito a la gente a la que te siga en las redes sociales para que sigan viendo lo que está haciendo La Dama, lo que estás haciendo con Papa 4, que es un trabajo extraordinario. O sea, al que se le ocurrió la idea, o sea, yo digo, se le volaron las tapas de la cabeza, porque montar en un escenario a 5 personas con unas historias tan distintas, pero que al final suenan tan iguales, porque suenan a un país, suenan al soundtrack de una nación que es Venezuela. Así es. Yo estoy súper feliz de que tú, una barquisimetana que se crió en Guanare o en los llanos venezolanos, ya haya llegado a Nueva York a sonar esa bandola y dejarnos muy en alto. Gracias Yo te a quiero ti. pedir que nos toques un pedacito de un tema que suena a esperanza, pues a esa esperanza del reencuentro, porque yo no soy del tipo de personas que se va a hacer una falsa idea de que todos los venezolanos vamos a regresar y a vivir y a hacer vida en nuestro país. Yo digo que si yo regreso sería para visitar a mis amados, a mis quereres, a la gente que tengo allá y hacer algún proyecto que nos haga sentir orgullosos, ¿no? Pero sí estoy consciente de que debe haber ese abrazo en el piso de maquete, así de Cruz 10, en eso lleno de colores, donde nos abracemos. ¿A qué suena esa esperanza para Mafer? Vale, entre todas las cosas que estoy haciendo en Nueva York, tengo un espacio que se llama Piperis Nights, Pipi's Night. que son las noches de gente chévere. Y son las noches de joropo en Nueva York. Cuando hablamos de este reencuentro,
yo decía, yo necesito reencontrarme de manera amigable con mis tradiciones. Porque por mucho tiempo sentí que estaba como en guerra, ¿no? Como... Ajá. Y yo dije, bueno, voy a hacer como haciendo una casita de joropo en Nueva York. Y es en este espacio donde estoy tocando al final de cada show, toco un pajarillo, que es un joropo. En las noches de Pipiris Night. En las noches de Pipiris Night, que están invitados el cuarto domingo de cada mes en Nueva York, lo estoy haciendo. La gente va, aprende joropo, porque soy bailadora de joropo. Aprenden Y cómo, baila muy cómo bien, señora cantar, Joropo. cómo- Entonces se acercan, pero el cierre es como un ritual. Vamos todos a hacer un pajarillo. Entonces, Qué ahorita voy a nota. tocar un joropo, un pajarillo, Ajá. agradeciéndote desde allá por tenerme acá, No, por yo aceptar soy a el mi que está bandola y a mí aquí. Y con mucho cariño para quienes nos ven, nos escuchan, voy a tocar un pajarillo. Adelante, vamos a ver. Tristeza porque me arropas llevándote mi alegría, si sabes que todavía no conozco mi querencia. Yo no tengo permanencia, por eso voy caminando, la carga que voy llevando son recuerdos pasajeros, como fresco de aguacero, como el calor del verano, como el agua entre las manos y la limosna del ciego, lo triste de un hasta luego, lo alegre del aquí vengo, lo poco de lo que tengo y lo mucho que yo dejo, porque mientras más me alejo, más camino hay por delante, la luna en cuarto menguante, camina si yo camino y barajeando el destino, sin cartas y sin dolores van quedando los amores, sin beso de despedida, no hay esperanza perdida, para que va caminando, siempre hay un donde hay un cuando, porque el camino es la vida. ¡Wow! Eso es para aplaudirlo. Y sabes, el corazón se llena de una esperanza, de una no de una nostalgia triste, porque la nostalgia no tiene que ser triste, sino de añorar ese momento del abrazo con tus abuelos, con tus papás, con tus primos, con tu gente, la gente que ama. Mafer, una pregunta antes de despedirnos. Sí. ¿Qué significa el éxito para María Fernanda, para Mafer Bandola? Estar bien conmigo. Cuando ya lo consiga, que lo consigo días y otros días no. Ahí me despierto y yo creo que soy exitosa. Qué bien, Mafer, yo estoy agradecido contigo, estoy agradecido con el lugar que nos están prestando estas instalaciones para hacer esta entrevista, el Hotel Índigo en Brickell. Y parte del agradecimiento yo lo quiero compartir contigo porque nuestros anunciantes te mandan regalos. Regalos Wow. para que no olvides nuestro sentimiento. Me gustan los regalos. Mira, la gente de Millaco Doral te manda un gift card para que te Wow. comas el mejor sushi que hay en la ciudad del Doral. Me encanta el sushi. Ah, Gracias. Vas a disfrutarlo. La gente de Nanao Artisan Bar te manda unos chocolates veganos Wow. para que te los disfrutes. Y adivina de dónde es el chocolate con el que lo hacen, el cacao con el que lo hacen. Qué maravilla. Venezuela. Claro, totalmente. Qué maravilla. Te va a Muchísimas encantar. gracias. Ahí hay uno que sabe a Miramar, porque tiene una fruta confitada que es espectacular. Wow, ¿y cómo voy a hacer yo para comerme todo esto de manera gradual y que no me lo coma en un solo día? Bueno, pero Vale. es que me lo puedes compartir con la gente de Papa 4. Ah, perfecto, eso es lo que vamos a hacer. Buena Y idea. el mejor ron de Venezuela. ¡Wow! Diplomático ron. Para que celebres. Para que celebres. Muchísimas si quieres, gracias, ¿no? vale, así que está pesado. Wow, muchísimas Para que- gracias. Mafer, mil gracias por regalarme. Gracias por regalarme la oportunidad de escuchar tu bandola más de cerca, por escuchar tu historia, la historia que, como lo dije desde el inicio, te ha forjado a pulmón y a pulso, abrirte un camino que para muchos quizás es cuesta arriba y lo han abandonado, pero tú dijiste que no. Tu límite
no existe. El límite no existe. No, no existe. Y eso Está en lo- la parte de atrás del patio del universo. Exacto. ¿Sí? Vayan a buscarlo y nos vienen a contar dónde está. Mil Gracias gracias, a ti, de verdad. estoy contenta de verte Gracias. y de ver también tu éxito y este espacio tan importante para Gracias. comunicar historias. Te Gracias. felicito y deseo que, bueno, que no consigas esa parte trasera del No, patio. no lo voy a conseguir. La voy a buscar, pero trato de no conseguirla. Bueno, Mil gracias. éxitos. Gracias. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería. Tequemoch. Tradición, calidad, calor de hogar. Miyako Doral. Cocina japonesa con un toque peruano. Homes by Cosette Realty. Especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad.